También sucede que el impacto en América Latina y el Caribe será muy heterogéneo de acuerdo a la solidez de cada economía. Es verdad que nos toma en los promedios siempre esconden cosas, ¿verdad? La tiranía de los promedios nos lleva a pensar que la región está mejor preparada porque tenemos mejor disciplina fiscal, acumulación de reservas internacionales, menor y mejor deuda externa, un superávit de cuenta corriente. Pero esos son algunos de los países, no todos. Obviamente las economías emergentes sí están en ese lugar, pero no cabe duda que esto va a afectar de manera muy diversa a la región. Por lo tanto, no se vale bajarse con un solo modelo nuevamente para una región tan heterogénea. Entonces, primer punto, diversidad de modelos es posible para alcanzar el mismo objetivo que es la justicia social. Ahora, esta crisis tiene 4 canales de transmisión fundamentales. Obviamente el contagio financiero, el precio de los productos básicos, las remesas de los emigrantes y la caída de la demanda externa. Entonces, el contagio financiero obviamente nos va a llevar a mayores costos de financiamiento, una escasez del crédito, falta de liquidez. Los precios, la volatilidad de precios de los productos básicos, porque hace 2 meses hablábamos de que los precios subían, ahora hablamos de que los precios bajan. Vemos que estos precios últimamente han tenido esta enorme volatilidad y en la medida en que si los precios suben, se beneficia Sudamérica, si los precios bajan, se beneficia Centroamérica, y así vamos, porque claro, Centroamérica es una región que es importadora neta de alimentos y energía, y por lo tanto, si los precios bajan, pues para ellos es mejor. Pero Sudamérica tiene 2 grupos de países, unos que exportan alimentos e importan energía, como Chile, otros que exportan alimentos y energía. Entonces, nuevamente nos da un cuadro que es un mosaico más que una realidad única. Entonces, creo que es importante, y desde luego el tema de las remesas, obviamente es un tema muy delicado, porque al caer el sector de la construcción en Estados Unidos, tenemos un decaimiento de las remesas muy importante, y lo más importante va a ser si va a haber un regreso o no de migrantes a nuestros países. Yo creo que ese es el tema más delicado. Como siempre, no apagué el celular, ahí el detalle. Qué barbaridad, perdón, mil disculpas. Bueno, entonces, ese yo creo que es el tema más delicado, y es que hay esta caída de las remesas, sobre todo en países como El Salvador, donde, por ejemplo, el ingreso de las remesas corresponde al 20% del Producto Interno Bruto, o México, que tiene remesas absolutas de 24,000 millones de dólares. Claro, no representan tanto en relación al producto, pero sigue siendo muy importante en términos del destino de los trabajadores. Entonces, los efectos de la crisis, francamente, tendrán un impacto impredecible para los ciudadanos comunes y corrientes, porque amenazan su empleo, sus pensiones, su acceso al crédito y especialmente, yo diría, le arrancan entonces su derecho al trabajo, a la propiedad, a sus ahorros y sobre todo a su futuro. Y ese es el problema. ¿Qué le estamos entonces indicando a los jóvenes? ¿Nos equivocamos todos? ¿Se equivocaron los de allá y nosotros permanecimos silentes? ¿Qué vamos a hacer? Creo que aquí es donde tenemos que hacer un pare y decir, como dijo Danilo Astori, analicemos lo que pasó, lo que estamos haciendo, pero ofrezcamos muy pronto qué podemos hacer para el futuro. Creo que a partir de los paquetes de rescate en Estados Unidos y en Europa, obviamente se está planteando la inminente reingeniería de la arquitectura financiera internacional. Curiosamente, fíjense ustedes que el Banco Mundial, Bob Selig en persona, dice, ya no podemos rediseñar el Bretton Woods II sin los países emergentes. Y entonces dice, además de los tradicionales G8, tenemos que agregar a 6 países, dice él en principio, que son Brasil, China, India, México, Sudáfrica y Saudi Arabia. Y él dice, ¿por qué? Dice, porque estos países, el G8 más estos 6, son los que reúnen el 70% del Producto Interno Bruto Mundial, el 62% de la energía y el 56% de la población. Entonces, resulta, y bueno, luego le adicionan otros 6, ¿verdad? Que entre lo que entra Corea, por supuesto se suma Argentina y otros países más,
Y tenemos entonces que el futuro de la ingeniería global depende de 20 países. Estos tienen la alta responsabilidad de reformar y reinventar entonces el nuevo orden financiero y económico, que reconozca estos nuevos equilibrios. Entonces, ¿qué les podemos decir a estos G20 desde esta tribuna? 1. Evítese la sobreregulación de los mercados financieros. 2. Las posiciones proteccionistas en el comercio. Protéjase el gasto social a todos los niveles, privilegiando la fiscalidad focalizada. Inviértase en infraestructura, que es el ámbito que más empleo genera. Protéjase el medio ambiente. Las naciones emergentes sí pueden dinamizar la demanda interna para apoyar a las economías desarrolladas, pero también tienen la responsabilidad ético de solidarizarse con las poblaciones más vulnerables. Los países emergentes tienen que ser más generosos con sus vecinos para hacerse cargo de las asimetrías regionales. Me quedan 3 minutos, creo que 2 y medio, y quiero decir entonces que, desde mi punto de vista, la agenda progresista debe de ser gradual, perseverante, sin estridencias. Construcción inteligente con un plan estratégico que ordene los factores, pero que los ponga al mismo nivel: economía, sociedad y medio ambiente. Obviamente política. Pero la política es lo que integra estos 3 factores. Tiene que haber continuidad social, progreso técnico. Fíjense, en América Latina se invierte en ciencia y tecnología, los países más pobres 0.2% del PIB y Brasil, que es el que más invierte, 2%. Pero China invierte 10%. Ya ni siquiera lo comparo con Europa, ¿para qué? Con China, 10% en progreso técnico. Entonces, es verdad. Segundo, la agenda progresista debe ser democrática, al escrutinio de los ciudadanos. Está muy bien el Estado, que el mercado, como se ha definido aquí, que crea riqueza, pero que tiene que ser regulado por el Estado para que distribuya, pero yo también creo que el escrutinio de los ciudadanos es importante para darle rendición de cuentas y transparencia y construir una agenda con probidad, como decía Michelle Bachelet, que se gestionen los ideales con participación ciudadana. Y creo que al menos debe haber 4 elementos, y con esto termino. Crecimiento sostenido basado en la economía real, sostenibilidad ambiental, inclusión social y un renovado pacto fiscal. Fíjense ustedes que yo creo que el instrumento esencial del Estado progresista es el pacto fiscal, porque no hay agenda progresista en el tiempo con el nivel, pero debo decir, no la va a haber en América Latina con el nivel y la estructura tributaria que tiene la región. Mientras no hagamos conscientes a los ciudadanos de que si queremos financiar el desarrollo, lo tenemos que asumir nosotros mismos. O vamos a seguir esperando que venga Europa a financiarnos, o que venga el Fondo Monetario o el banco, quien sea, o estamos dispuestos a aportar de nuestra bolsa y de nuestro salario. Podemos ya aportar un poco más para crear una base tributaria y un sistema que verdaderamente vaya de lo que tenemos hoy, 19% del PIB en la región, a una carga tributaria pues más parecida a la de Europa, ¿verdad?, que es 40%. Estamos a la mitad. Entonces, yo creo que esto sí que es un tema en el que nos deberíamos dedicar con bastante seriedad al tema de la fiscalidad. Queridos amigos, yo creo que el progresismo es también una actitud, una pregunta diaria que nos provoca y nos interroga. Y la pregunta que yo quiero dejar hoy aquí es: ¿será posible que en este milenio se elimine la pobreza, la desigualdad y alcancemos la sostenibilidad ambiental? Creo que la redefinición del sistema financiero nos abre esta oportunidad y esto, para mi manera de ver, representa el inicio de este cambio de época. Muchas gracias.